¿Qué tal? Un gusto volver a saludarles a través de este medio para todos aquellos que de alguna manera u otra no pueden asistir a las reuniones presenciales. Y bueno, pues gracias a Dios por este domingo, gracias a Dios por este tiempo que nos ha estado cuidando. Y les damos la bienvenida a todos ustedes, deseando que hoy sea un día más de victoria, un día más para agradecer y honrar a nuestro Dios. Te invito a que te unas a esta oración. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, Señor. Porque sabemos, Señor, que eres tú el que nos está dando este tiempo, Señor. esta oportunidad, mi Dios, de entrar a tu presencia, Señor, Señor. de entrar, Señor, alegres a ese lugar santo y que a ti te ha placido, Señor, escogernos, mi Dios, para decirte que te amamos, que te alabamos, que te honramos y que te damos todas las gracias, Señor. Solo a ti, mi Dios, solo a ti, porque ¿dónde estaríamos, Señor, si tú no nos hubieras perdonado, si tú no nos hubieras alcanzado, no nos hubieras escogido? Y Padre, tú sabes que hay muchas peticiones, Señor, que hay muchas necesidades, que hay peticiones, que hay muchos enfermos, Señor. Gracias, Señor. Entramos a tu presencia, Señor, gozoso, Señor, con alabanza y alegría, Señor. Y Padre, agrádate de estas alabanzas, de esta honra que te queremos dar, mi Dios, porque solo eso te podemos dar, Señor. No tenemos nada, Señor, pero gózate con nosotros, Señor. Y tú que estás también ahí tras cámaras, gózate, escucha la letra de esta alabanza, apréndetela, son hechas por amistad y bueno, las estamos estrenando, las estamos disfrutando. No las vas a oír en otra parte, que después yo creo que sí, pero por ahorita, mira, disfrútalas. Vamos a entrar esa alabanza a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Ok? Amén. Amén. Gloria
eres tú, poderoso, majestuoso, digno eres tú. Así es, Señor, eres digno de gloria y de honra. Tú eres poderoso, majestuoso. Te exaltamos en esta hora con todo nuestro corazón. Espíritu pon sobre mí, hazme saber tus palabras, que dispuesto estoy. Oh Dios, lo que quieras hacer, hazlo hoy, en mí y a través de mí. Manos seré para anunciar a toda lengua y nación que hay Dios en los cielos y en la tierra, que eres tú la esperanza y salvación. Rey de salvación, Hosana, aquel que nos llamó, Hosana, a ti venimos Sí, Señor, gracias. Sí, Señor, gracias, Señor. Tómanos, Señor, no nos dejes, Señor. Queremos seguir sirviendo, queremos seguir llevando, Señor, tu palabra, Señor, porque es un privilegio, Señor, porque no a cualquiera, Señor, le permite, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Lo que tengas que hacer, hazlo hoy con nuestras vidas, Señor. Estamos dispuestos, Padre, a seguir llevando, Señor, tu mensaje, ese mensaje de salvación, Señor, para todos aquellos, Señor, que están en las tinieblas, Señor. Queremos ser luz, Señor, a muchos, Padre. Tenemos hambre, Señor, como tú, Señor, de que vidas, almas, Señor, se entreguen a ti, Señor, y sean para libertad, Señor. Hay mucha, Señor, esclavitud. Hay muchos que gritan libertad, Señor, pero sabemos que la libertad solo está en ti, Señor Jesús. Tú eres el que nos ha libertado, nos ha salvado, nos ha dado vida y vida en abundancia, vida eterna, vida alegre, para vivir con confianza. Gracias, Señor, gracias. Y por eso yo te digo, Señor, con este salmo, mi Dios glorioso, el Salmo 18 dice: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, es el peñasco en el cual me refugio. Eres esa roca, Señor, en donde nos refugiamos, Señor. Eres mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Ahí estamos seguros, en el Señor.
en Él solamente. No quieras tener nada del humano, mira, nada, no esperes nada. Vemos cuánta esclavitud en muchas situaciones hay en este mundo. Esclavitud pues vemos Cuba, ¿no? Vemos ahí ahora pues muchos lugares que están en esa esclavitud, y pues oramos por ellos, y también te damos gracias, Señor, por aquellos que han sido sanados, mi Dios, los hijos de Dilcia, Señor. Declaramos que ya está bien este muchacho, él ya avisó que ya está bien, pero sabemos que quedan secuelas después de esta enfermedad, de este virus, y oramos para que él siga completamente sano. Padre, y en estos momentos también yo te ruego, mi Dios, por Javier, Señor, nuestro vecino, al que amamos, al que hemos llegado a querer tanto, Señor, para que le sigas animando, lo sigas levantando, Señor, y nosotros tenemos fe que tú tienes un amor especial por él, Señor, para que pronto él ya esté completamente sano, Señor, de esto que le aqueja. Sí, Señor, creemos en ti, tenemos fe, tenemos ánimo, Señor, para todos aquellos. Por Berito, Señor, creemos que tú, Señor, le das un diagnóstico que va a ser para bien, Señor, no es un diagnóstico malo, ya lo vimos, ya oramos, ya le dijeron que no es malo. Gracias, Señor, porque en la reunión de Vida e Impacto, pues oré por ella y sentía mucho dolor de que fuera algo fuerte. Gracias a Dios, pues no, y gracias, Señor. Y así también por todas esas peticiones que tenemos aquí, Padre, por Elenita, aquella persona que nos están pidiendo, por Belén, Señor. Te damos gracias también por Elenita, que ya la operaron, ya le quitaron ese lipoma de 5 kilos. Gracias, Señor, tú lo hiciste y ella te da la gloria, Señor. Ella sigue trabajando, ya se reintegró a apoyar. Gracias, Señor, porque ella solamente te da la gloria a ti, Señor, y sabemos que ella sigue en fe, caminando ya bien, Señor, como en un bastoncito, pero ella ya está sin esos kilos encima y muchos pesos de su peso de emocional también. Pues sabemos que a veces cargamos todas esas cosas. Y gracias, Señor, porque a través de estas pláticas, Señor, a través de esta reunión, Señor, tú vas a liberar a mucha gente, no tan solo de peso normal, Señor, sino peso espiritual, peso emocional. Y como dice el Señor, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Lo creemos, Señor. Y si tú estás ahí con algún peso, alguna cosa, alguna atadura, alguna esclavitud, yo te invito que hoy sueltes todo aquello y escuches esta palabra de Dios que te va a animar, y que te va a llevar a ese nivel sobrenatural. ¿Ok? Pues vamos a escuchar la palabra de Dios y que todos aquellos que nos han dado peticiones sepan que estamos orando. Y que Dios sigue trabajando. Él no está ajeno a nada. Su brazo no se ha acortado, dice la palabra, y está contigo. ¿Sí? Está contigo, créelo. Él te conoce, Él te hizo. Entonces, Él está contigo. No lo dudes. Y hay pruebitas que Dios lo dijo, que en este mundo tendremos pruebas, aflicciones, pero yo sé que tú vas a pasar esa prueba, ¿sí? Con la ayuda de la mano de Dios. Y porque lo dijo, pero recuerden, yo vencí, ¿sí? Entonces, somos vencedores y anímate, ¿ok? Y vamos a escuchar esta palabra que el doctor nos va a decir. Pon atención, lee la Biblia, anota, mira, porque es palabra de Dios, ¿ok? Bueno, pues vamos a escuchar. Qué hermosa alabanza, la que acabamos de vivir, y sentimos la presencia de Dios en el momento de decirle que hay un Dios en los cielos y en la tierra, es uno solo. Y pues es muy importante, que creo que tú ya lo sabes, y
espero que haya por ahí personas que no hayan visto mucho este tipo de reuniones y de estar con nuestro Dios. En la presencia, su presencia de Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo. Por eso la alabanza es algo muy trascendente para tener esa certeza de que Dios se hace presente con nosotros. Pues vamos a continuar hablando acerca de lo importante que es estar con Dios, estar seguros de que Él se encuentra entre nosotros. Este es el principal motivo por el cual los hijos de Dios nos reunimos para estar con Él, porque vano sería que estuviéramos reunidos muchas personas y que Él no estuviera con nosotros. De nada sirve. Esperamos que con esa fe que tenemos tú reconozcas lo importante que es estar en su presencia. La semana pasada quedamos con esta meditación, esta interpretación de lo que es la parábola del hijo pródigo, que está escrita en una trilogía. Son 3 parábolas que incluye el capítulo 15 de Lucas, y finalmente con esto nos enseña cosas grandes el Señor, y básicamente nos ha mostrado lo importante que es valorar su presencia. Y ahora pues tomando la segunda parte de esta parábola, porque pues algunos teólogos por ahí he visto, he consultado, que opinan que debería llamarse el padre y los 2 hijos, más que el hijo pródigo, porque todos nos enfocamos en el hijo menor y como que un poquito soslayamos al hijo mayor. Tenía 2 hijos. Y esto me ha llevado a meditar en algo que te transmito ahora, y le he puesto por título a esta conferencia: desperdiciando su presencia. Vamos como una parte introductoria a lo que la Biblia nos narra en el libro de Juan, primer capítulo, versículos del 9 al 11. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es muy importante reconocer en este tiempo, y desde que Dios nos da la capacidad de tener una mente abierta como para aprender y entender las cosas claramente, que esto pues puede ser desde niño. El saber que la presencia de Dios ha sido eterna, es eterna, y ha estado siempre entre nosotros, y que uno muchas veces llega a una etapa de madurez, de inseguridad que tiene uno en esa madurez. Para llegar a esa madurez pasa uno por etapas de inseguridad, y se pone uno a meditar cosas, ¿no? Como el hecho de que quién soy, dónde estoy, por qué estoy, a qué se debe todo esto, y llegamos a una conclusión que debe haber algo, o de hecho hay algo superior a mí, y no es esto que entendemos como un ser algo etéreo, que no exista, que no tenga presencia. Y pues Dios nos ha enseñado que Él está presente en todo este universo, y específicamente en cada uno de nosotros. Su presencia está ahí de todos los tiempos y seguirá estando por todos los tiempos. Es eterna. Dios ha prometido en su palabra, para que entendiéramos más, cuando el pueblo de Israel empezó a ya vivir una vida en la tierra prometida, y después de pues seguir pasando por una serie de problemas, de esclavitudes,
que hasta la fecha podemos decir que el pueblo de Israel sigue pues con una serie de problemas, de peleas, de enemigos, pero antes de eso Dios nos prometió estar entre nosotros, hablándonos específicamente de la venida de su Hijo, del Mesías, cuando nos dijo que vendría un Emmanuel a estar con nosotros. Dice, y he aquí que la Virgen concebirá y tendrá a un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Isaías 7:14. Entonces, Él prometió su presencia entre nosotros, entre los seres humanos, estar con nosotros. Y ese pueblo lo sabía, tenía esa fe, esa esperanza de tener a ese Emmanuel, a ese Mesías, que hasta ese tiempo pues no había sido todavía revelado su nombre. Más adelante, ya cuando el Señor se hace presente con María, él le dice a través del ángel Gabriel que quedaría embarazada y daría a luz un hijo al cual le pondría por nombre Jesús. En ese momento es revelado el nombre de Dios humanizado, presente entre nosotros los seres humanos, y que estuvo presente con nosotros y el mundo no lo conoció, como dice esta escritura de la que estamos partiendo en esta introducción, que dice que esa luz venía a este mundo, esa luz que alumbra a todo hombre, pero que en el mundo estaba y el mundo que por él fue hecho no le conoció. O sea que Jesús fue anunciado con muchos años de anticipación a ese pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que él supiera, para que supieran que venía la presencia de Dios físicamente, ya no solo espiritualmente, a convivir con nosotros. Ese Emmanuel que iba a venir a estar con nosotros. Ese pueblo lo sabía, porque lo compartían los profetas, porque estaba escrito en el libro de los profetas, en el Antiguo Testamento, que ya estaba escrito en ese tiempo. Ellos estaban enterados y esperaban la venida de ese Mesías, pero no lo conocieron, como dice más adelante. Dice que a lo suyo vino, o sea, vino al pueblo de Israel, al pueblo judío, y estos no le reconocieron. Tenían una imagen diferente de ese Mesías, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en ello, pero sí quiero decirte que al no conocerlo, al no recibirlo, al no percibir que ese Padre, ese Dios mismo estaba morando con ellos en ese tiempo que no nos tocó a nosotros vivir, y que bueno, pues qué hermoso hubiera sido convivir con Jesús, tocarlo, verlo, oírlo y saber que Él estaba ahí presente, Él ha estado presente con nosotros. Pues ese pueblo no lo conocía, no lo reconoció. Y por eso quiero pasar ahora a lo que es el versículo central del cual vamos a partir esta predicación, haciendo énfasis en que Dios ha estado presente con nosotros. La humanidad ha tenido a Dios en toda la historia de la humanidad y ha desperdiciado la presencia de Dios. La segunda parte de esta parábola, vamos a leerla, nos quedamos en la primera parte y vamos a regresar a esta parábola que está en Lucas 15. Y vamos a leer los versículos que están del 25 al 32. Habíamos quedado en el versículo número 24, donde el padre recibe al hijo menor y por el hecho de que él había retornado a su presencia, hace una gran fiesta. Y bueno, pues hasta ahí todo estaba muy bien.
dice que todos comenzaron a regocijarse. Entonces dice el versículo 25 así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno y sano. ¿Sí? Fíjate nada más lo que dice Jesús en estas dos palabras. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este final de esta parábola pues nos deja un tanto en suspenso. Jesús no la concluye para decirnos qué sucedió finalmente. Si el hermano mayor, el segundo hijo, regresó a la presencia del Padre, abrazó a su hermano, etc. No lo sabemos. Esto Jesucristo nos los deja para que lo trabajemos tú y yo y hagamos de esto una vida real en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo a quién le estaba diciendo estas parábolas Jesucristo. Si vamos al principio del capítulo 15, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Quiero poner en contexto estos dos tipos de gente que se acercaron a Jesús en ese momento, y se le acercaban frecuentemente, ¿sí? Constantemente, donde quiera que Jesús estaba. Dos tipos de personas son los que iban a verlo: los enfermos, los pecadores, los necesitados, los que de alguna manera reconocían a Jesucristo como el Mesías, como el Dios verdadero que había venido a estar con ellos, y que volvían arrepentidos de donde habían estado, de todas esas calamidades, de haber tocado fondo, y Jesucristo los sanaba, y entonces él hablaba de la fiesta que había en el cielo, ¿sí? Y por otro lado estaban los fariseos, estaban todas estas personas religiosas que se creían pues muy dignas de ser hijos de Dios, de que Dios era su padre, Abraham era su padre, y criticaban a los demás, y eso era lo que hacían, ¿no? Señalar a todos esos pecadores y exhibir a Jesús. Les decían: bueno, pues este se reúne con pecadores, se reúne con rameras, se reúne con malvivientes. O sea, ese era el concepto que tenían. Estamos viendo dos tipos de hijos de Dios, ¿sí? Los pecadores como tú y yo, que en un momento dado pues
hemos regresado a la presencia de Dios, arrepentidos, a gozarnos de esa presencia, y los otros que se consideran los hijos verdaderos de Dios, los de su pueblo escogido, y que estando ahí como esos hijos que aparentemente no se han apartado de la presencia de Dios, pero que viven una existencia bastante triste, porque viven con recelos, con amarguras, con envidias y con quejas y con señalamientos, todo esto, y eso es lo que nos representa este hijo mayor. Ellos han estado teniendo la presencia de Dios, ese pueblo la ha mantenido durante toda la existencia, desde que se formó el pueblo de Israel a través de las 12 tribus de que vienen de Jacob. Han tenido la presencia de Dios, y si vamos más antes cuando Abraham empezó a tener esos hijos, y esos hijos fueron formando ese pueblo de judío, el pueblo hebreo, la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. ¿Y qué pasaba con este pueblo? Menospreciaba la presencia de Dios. Tenían a Dios de su parte y ellos la menospreciaban, formándose ídolos, desobedeciendo a Dios y dejando a Dios. Esto mismo pasaba aquí con estos fariseos, estos maestros de la ley, que estaban cuando Jesús estaba entre nosotros. Dios mismo haciéndose presente entre su pueblo, humanamente en forma de la persona de Jesús, Dios humanado en la persona de Jesús, y haciéndose ahí presente físicamente entre su pueblo, entre todos. Solo un grupo de esos hijos era el que lo reconocía. El otro grupo, otros hijos de él, pues nunca lo reconocieron. Estaban hasta enojados con él, con el verdadero Hijo de Dios. Estamos viendo aquí eso, que menospreciaban esa presencia. ¿Qué pasa cuando uno menosprecia la presencia de Dios? Está en un grave peligro de perder la presencia de Dios, de que perdamos esa presencia de Dios. Si tú menosprecias algo que te regalan, algún objeto, algo, lo descuidas, pues vas a acabar por perderlo. No te interesa y en un momento dado pues lo dejas por ahí olvidado, se te echa a perder, se destruye, qué sé yo. Entonces, así es con la presencia de Dios. Si tú menosprecias esa presencia de Dios y no sabes que puedes obtener cosas grandiosas estando con Él, que Él esté contigo, pues te olvidas de eso y acudes a otras cosas. Bueno, ¿cómo se pierde la presencia de Dios? Primero, de esa manera, menospreciándola, no teniendo una percepción de que Dios está contigo, está conmigo. Y el punto número 1, perdiendo su presencia. Pero antes de ir a este punto, quiero que entiendas que el propósito que Dios pone en mi corazón para esta predicación es que tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestra vida, no desperdiciemos su presencia, que mantengamos nuestra vida activa, que nuestra vida no se paralice por menospreciar la presencia de Cristo en nuestro corazón, del Padre y del Espíritu Santo, de una manera como vivir en angustias, vivir con preocupaciones, vivir amargados, aún teniendo la presencia de Dios. Mira, nada nos debe de afectar de las cosas que hay en este mundo. Hay cosas terribles, sí, terribles, pero si nosotros sabemos valorar que tenemos a Dios en nuestra vida, todo eso no nos debe de interesar, no nos debe de importar. Ese es el propósito que hoy quiero que tú y yo tengamos.
que no desperdiciemos, no echemos en un saco roto o hasta incluso se oye feo al bote de la basura la presencia de Dios aquí en nuestras vidas, a que nos acordemos que Él está con nosotros. El hijo mayor, aparentemente un hijo que no decidió partir de la casa del padre, pues aparentemente eso nos enseña. Y uno piensa, pues qué buen hijo, ¿no? Él recibió la herencia y se quedó con papá ahí. Sí, se quedó físicamente, pero emocional y espiritualmente no. Él no se quedó. Él anduvo fuera de la presencia de Dios, porque nunca consideró que viviendo con el Padre, ahí a la par del Padre, el Padre ya le había dado la herencia, porque si recordamos lo que Jesús nos dijo en esta parábola, Él les repartió la herencia a ambos, ¿sí? Les dijo, ya todo esto es de ustedes, pueden disponer de lo que hay aquí. Y ya ves lo que dice el hijo ahí refunfuñando, haciendo un berrinche espiritual, diciendo, pero pues si a mí no me has dado, pero ni nada para que yo comparta con mis amigos. El Padre le dio todo. Dios nos ha dado todo a nosotros. Nos ha dado el poder de tener una relación con Él y que lo que tú pidas con fe, eso vas a tener. Pero créelo, tienes que creerlo. Y si sabes que tienes esa presencia, no la desperdicies, utilízala para poder ayudar a tus semejantes. Es más, para poder ayudarte a ti mismo. Yo he visto a muchas personas que cuando, aún estando en la congregación, pues son abatidos por las preocupaciones que existen. Y sabes que a veces no son preocupaciones o problemas que estén ocurriendo en ese momento, sino son cosas del pasado que ya murieron, pero ellos las andan cargando, andan ahí con su furia, con su envidia, con su resentimiento, y ahí andan con caras de amargura. Iglesia, yo te invito a que no desperdicies la presencia de Dios, el gozo de Dios que debe de estar en tu corazón. Es cierto, los tiempos son malos y van a ser peores, no porque yo quiera ser un profeta de la maldad, pero la palabra nos ha enseñado esto, que cada día la maldad se irá haciendo mayor, sí, terribles, pero no por eso vamos a ponernos tristes y apesadumbrados. Vamos a vivir felices porque sabemos en dónde estamos, ¿sí? Dice una historia que fue verídica y que muchos la hemos conocido, que está en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Fíjate lo que le sucedió al primer rey de Israel. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿sí? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esa es una situación clarísima de cómo podemos estar recibiendo todo el favor de Dios, toda la bendición de Dios nuestro Padre, cuando Él está con nosotros, y no valorar que Él está actuando para que nosotros tengamos esos beneficios. Tengo aquí que cuando no valoramos la unción, y al no valorar es que su unción, su poder nos ha apoyado para que tú y yo hagamos cosas que normalmente no las podríamos hacer, como pasó con el rey Saúl.
el cual empezó a darse cuenta que tenía cosas que iba avanzando en su reinado, ganaba batallas, y él empezó a mentalizarse que era por él, porque él estaba siendo una persona que estaba ganando todas esas cosas por él mismo, ¿no? Valorándose a sí mismo, cayendo en una actitud de vanagloria personal, de soberbia, de todo esto, y empezó a menospreciar la presencia de Dios, a olvidarse de Dios, ¿sí? A tal grado que esto que pasa en este momento con él, en este tiempo de la vida de Saúl, es que él recibió una orden de que pues tenía que siempre consultar a Dios para cualquier actividad que él hiciera. Y en este momento lo que pasa es que él hace algo que no debía hacer, porque solamente el único que estaba autorizado por Dios para ofrecer sacrificios era el profeta y no el rey, ¿sí? Y si ves cómo lo que pasa en esta etapa de su vida, él estaba luchando contra los filisteos, tenía un ejército bastante numeroso para esa lucha. Y bueno, él tenía que enfrentarse a esa batalla y pues esperaba que el hombre de Dios, el profeta, en este caso Samuel, viniera y orara para que él fuera enviado a esa guerra con la seguridad de que iba a ganar esa batalla. Samuel tarda 7 días, ya habían pasado 7 días de que estaba esperando que esto sucediera, y como no venía y ya estaban el ejército de los filisteos amenazantes, a él le faltó fe y dice, bueno, pues yo voy a ofrecer el holocausto, y comete esa barbaridad. Y fue cuando llegó Samuel y le dice estas palabras, ¿sí? Que él menospreció la presencia de Dios. Es lo que está diciendo ahí: menospreciaste la presencia de Dios, quisiste hacerlo a tu manera y no como Dios lo había dicho. Eso nos pasa a nosotros cuando muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Hay afectaciones financieras, malos resultados de negociaciones. Es más, ¿cuántas jóvenes deciden unirse entre sí sin haber consultado la voluntad de Dios y se dan cuenta que se equivocan? Y bueno, hay una serie de cosas terribles por menospreciar la presencia de Dios. Esto es lo que le pasó al rey Saúl. ¿Y qué sucede aquí con esta situación? Que la obediencia es importante para mostrarle a Dios que nosotros sí valoramos que Él está con nosotros. Tener un tiempo de espera a su tiempo, el tiempo de Dios, no a mi tiempo. Él, si ha dicho que va a hacerlo, lo hará. Creer que así va a ser. ¿Qué pasó con toda esta situación que vive el pueblo de Israel con los palestinos y que tienen una guerra pues totalmente a muerte entre ambos, aun cuando son hijos de un mismo padre, ¿no? Los descendientes de todos estos pueblos. Los palestinos, descendientes de Ismael, y los israelitas, descendientes de Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una desesperación, porque no se respetaron esos tiempos con Abraham y se cometió ese error de no esperar los tiempos del Señor. Así pasa cuando de alguna manera menospreciamos esto. Necesitamos tener esa fe de que el Señor va a hacer las cosas. Si te ha prometido que tú vas a tener un trabajo, espéralo. Claro, sigue insistiendo en ese trabajo, sigue preparándote. Si te ha prometido que vas a tener finanzas más sanas, bueno, pues trabaja. Cuida lo que te da el Señor, no hagas malos negocios, no hagas inversiones incorrectas. Consulta a Dios, consulta a las personas que son
pues adecuadas para que te dirijan, para que te orienten, porque de lo contrario estás menospreciando todo esto, y cuando ya tienes el problema encima, entonces pues ya te complicaste la vida, ¿no? Te complicaste tu existencia. Y es muy, muy duro darse cuenta que se pierde la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó con el rey Saúl en este momento? Le dice el profeta, le dice que su reino no será duradero, porque el Señor ya se había buscado un varón conforme a su corazón. Ya el Señor había enviado a ungir a David, ¿sí? Porque había visto cómo estaba el corazón del rey Saúl, y de alguna manera está diciendo, pues yo voy a buscar a otra persona que sé que va a valorar mi presencia, que va a reconocer que yo estoy con él, y él va a actuar siempre en base a lo que yo le diga. Él no va a desperdiciar que yo le unja, y ese fue David. Ese es el gran riesgo que tenemos cuando menospreciamos la presencia de Dios, que podemos llegar en un momento dado a ya no reconocer esa presencia y hasta irnos por otro lado. ¿Cuánta gente hay que se va al gnosticismo? ¿Cuánta gente hay que se va a la idolatría? A otras cosas que no son de Dios. No es que Dios se aparte de su presencia de ellos o de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de esto por menospreciarlo a Él y darle crédito a otras cosas, ¿no? A las filosofías huecas, a las religiosidades, a las idolatrías. Y en ese momento, mira, tú estás menospreciando esto. ¿Qué le pasó a este hijo mayor? Tenía ahí a su padre, pero yo creo que él, por lo que vemos aquí en su tipo de personalidad, él guardaba en su corazón un recelo por ese hijo, por su hermano menor. Que el padre le dio el dinero, seguramente como compartía yo la semana pasada, este hijo menor no se llevó las propiedades que el padre le había dado, o sea, los terrenos, no se llevó las vacas las ovejas, o todo lo que le había dado el padre. Él quiso dinero, money, marmaja, como le quieras llamar, ¿sí? Y se fue con toda esa carga de dinero. Entonces, este hijo mayor, pues le dio envidia y dijo, bueno, pues, ¿por qué yo no hago esto? No, pues, como que no tuvo mucho valor y dijo, mejor me quedo. Pero quedándose, no supo vivir y valorar lo que tenían ahí con la presencia de Dios. Eso nos pasa a nosotros cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estoy de acuerdo que cuando no vivíamos en Cristo, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no le habíamos recibido en nuestra vida, probablemente pues hasta estábamos, entre comillas, justificados de cierta manera, que no valoráramos todo lo que el Padre tenía para nosotros, o porque nos habían incluso enseñado un Padre diferente al Padre que realmente es, ¿sí? Pero cuando ya lo tenemos, tú puedes ver a mucha gente que se dice cristiana y vive en angustia, y vive en desesperación, y vive con falta de perdón, y vive con una serie de resentimientos, hasta por él mismo o por sus semejantes. No es que me tocó una esposa que no me valora. ¿Qué te importa que esa mujer no te valore? Que no me atiende, que no me cuida. Mira, tienes la presencia de Dios, ¿quieres más? ¿O no valoras que puedes acercarte al Todopoderoso y pedirle que toque a tu esposa, que la haga más humana, que la haga más sensible, que la haga una persona entregada a Dios? Porque si no, estás siempre con una vida de amargura. Levántate, vive en la presencia de Dios. No seas ese hijo mayor que siempre está pues inconforme consigo mismo, hasta con toda la sociedad, ¿sí? Levántate, vive la presencia de Dios. Utiliza todo lo que Dios nos ha dado, el gozo, la alegría,
el poder de estar sanos, de levantarnos cada día y saber que Él está con nosotros. Esto es lo que le pasaba a este hijo mayor, ¿sí? Menospreciando esa presencia de Dios. Él menospreciaba la presencia del Padre. Te voy a poner otra parte de la vida de Jesús, donde una persona joven, con toda esa visión de posiblemente, estoy viendo que había mucha vanidad en este personaje, pues menospreció que el verdadero Dios, que el autor de la vida, que el Rey de Reyes estaba con él, lo menospreció. Vamos a ir a esta escritura que está en Marcos, capítulo número 10, versículos 21 y 22. Dice aquí: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ya identificaste al personaje de esta historia. Un joven, una persona pues en su etapa de vida más hermosa, que es la juventud. Toda la vida es hermosa, pero qué triste es que desperdiciemos nuestra vida desde la juventud. Por eso Dios nos ha tocado, a mi esposa y a mí, pues el tratar de ganar más almas, y más que ganar más almas, esas almas que han sido ganadas, que se mantengan en la presencia de Dios para con los jóvenes. Este fin de semana que pasó, hace 8 días, pues tuvimos esa reunión con jóvenes y estuvo muy hermosa lo que se vivió. Porque el joven, la persona que está en un proceso de desarrollo para su vida, que tiene, entre comillas, más esperanza de vida, porque sí, eso es cierto. La esperanza de vida se va disminuyendo conforme se avanza en edad. Y bueno, pues también me da mucha tristeza el enterarme que pues acá en Tlacolula el enemigo sigue haciendo su obra, porque por ahí hubo otra persona que se suicidó la semana pasada, creo. Qué tremendo, ¿no? Que un joven menosprecie la vida que Dios le da y que se la quite, ¿no? Eso es menospreciar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está aquí en nuestra vida. Estamos vivos porque Dios está presente en nosotros. Su Espíritu está aquí, y el que se quita la vida, pues está desperdiciando esa presencia de Dios. ¿Qué pasa con esta historia? Este joven se acercó a Dios, tenía mucho dinero, y él quería saber cómo se podía seguir en la vida eterna. Y bueno, pues conocemos lo que Jesús le habla, y le dice que pues obedeciera a los mandamientos. Le da una lista de mandamientos. Se obvió el primero, de amarás a Dios, le dio otros mandamientos, y él, pues yo pienso así como que muy obvio eso, dice, pues eso yo lo he cumplido desde que era muy pequeño, ¿qué cosa me hace falta? Y el Señor le dice, bueno, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y entonces él menosprecia la presencia de Dios, de Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios entre nosotros. Qué bendecido, qué afortunado para esta persona estar en frente del autor de la vida.
y no lo aprecia, desperdicia la presencia de Jesús, no le dice nada verbalmente, pero se aparta de ahí, se aleja. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, ¿sí? Que menospreciamos a Dios cuando vemos que las cosas están difíciles y que, híjole, tengo que orar. Qué pereza de orar, tengo que leer la palabra, me da sueño, no me acuerdo, tengo que, pues, ir a la reunión, voy a ir a la reunión porque es bueno estar ahí. No, ¿para qué? Mejor voy a otro lado, mejor hago esto, hago aquello. Los jóvenes, me acuerdo cuando había un grupo mayor de jóvenes, por ahí algunos no llegaban. ¿Y por qué? Es que me tocaba juego, hoy jugaba y tenía que estar, soy el delantero, ¿y eso qué? ¿Le estás dando más importancia a eso que a Dios? Estás menospreciando la presencia de Dios. Ese es el punto número 2 que estamos hablando. Y dice, le puse aquí que la idolatría menosprecia a Dios. Este muchacho había hecho un ídolo de todo su dinero y no iba a dejar ese dinero por seguir a Dios. El hijo mayor tenía a su padre ahí, pero su ídolo de él era otra cosa. Tal vez era esa actitud de querer salir, de resaltar, de manifestarse como alguien diferente al hermano. Tenía envidia, y de esa envidia él se acercaba y se aferraba a eso, y no veía que el padre tenía ahí todo para él, y no lo tomaba. No le dejaba ese ídolo de la envidia, del resentimiento por el hermano menor que se había ido, porque se sentía tal vez hasta menos valorado él, ¿sí? No sé qué tantas cosas tenía este hijo, pero menospreció que estaba en casa de papá. Y por eso cuando él llegó y vio esa fiesta, y dice, bueno, ¿y ahora esto de qué es? Y ya le dicen, él se enoja mucho, ahí explota, y más que nada porque diciendo, ¿cómo es posible que por este perverso, no sé qué más diría? Porque la palabra dice, este hijo tuyo, ¿sí?, que desperdició todo lo que tú le diste, todavía lo recibes y le haces una fiesta, ¿no? Porque él no quiso entrar ahí con su papá y con toda la familia. Entonces el padre sale a buscarlo, y en lugar de que él se portara humilde ante su papá, que salió a decirle, pásale hijo, mira esto, aquello, todavía se le enfrenta al padre, ¿sí? Tú y yo lo hemos hecho muchas veces. Sabemos que Dios nos ha librado de tantas cosas que no nos hemos dado cuenta. Pero si de repente vemos que mi vecino, que mi vecina, que mi hermano, hasta mi hermano de carne, le está yendo bien, y oye, y ese ni cristiano es, y ya se compró una camioneta, y ya tiene esto, y ya tiene aquello, y ya tiene un terreno más. Yo voy y le reclamo a Dios, oye, ¿por qué? Me enojo contigo, me peleo contigo, ¿sí? Pues ¿qué no te das cuenta que tú vives con Dios y de tantos peligros que te ha alejado? ¿No te das cuenta que te ha sanado de tantas enfermedades? ¿Te ha evitado que muchas enfermedades lleguen a tu vida? ¿De eso no te has percatado? Así le pasaba a este hijo mayor, si menospreciaba la presencia de Dios. Y volviendo a la historia del hijo de este hijo, del joven rico, ¿no? Pues él de plano dijo, no, pues ahí te ves, yo me voy. Prefiero esto que dejar mi dinero. Menosprecia a Dios. Ese es el hijo que, siendo el que vivía con el Señor y que estaba enfrente del autor de la vida, que le estaba ofreciendo todo, ven y sígueme, pues prefiere darse la vuelta y dejarlo a él. Lo menosprecia. Y por último, apreciando
o valorando estar en su presencia. Hay otra historia que a mí me llamó también mucho la atención, y hay muchas cosas que hemos visto de personas que valoran la presencia de Dios, aun cuando estén pasando situaciones muy difíciles, ¿sí? Marcos capítulo 5, más atrasito, vamos al capítulo 5, versículos 27 al 29. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Subraya, salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Por qué me llamó mucho la atención este pasaje de la vida de Jesús? Cuando uno valora la presencia de Dios y no quiere desperdiciar lo mínimo de la presencia de Dios, como cuando tienes mucha sed o algo que te guste, te lo pones aquí hasta te sacudes para que te caiga hasta lo último, no quieres desperdiciar nada de eso. Así pasa con esta historia de una persona que valora tener a Dios en ese momento. Y sabes que esta es la historia de una mujer que estaba a punto de morir, porque yo creo que como médico que soy, reconozco que esta mujer, habiendo padecido 12 años con esta enfermedad que le provocaba un sangrado continuo de sus genitales, genitales internos, tenía una hemorragia de ese lugar, y no había tenido ninguna solución. Se había gastado lo mucho o lo poco de dinero que tenía, y pues ya se había desahuciado, porque ya la habían desahuciado. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, seguramente también sabía que hay otra vida más allá de esta vida, y ella ya estaba resignada a morir, porque lo que ella dice es que, dice aquí el versículo 28, si tocare tan solamente su manto. Por eso te dije que subrayaras si estás tomando apuntes, o en tu Biblia, o en tu mente, y preferentemente en tu corazón. Dice ella, seré salva. Ella no dijo seré sana, ella dijo seré salva. ¿Qué quiere decir? Que ella ya estaba dispuesta a morirse, ya quería morirse, pues ya no le quedaba de otra, ¿no? Dice, bueno, Señor, me voy a morir, cuando menos quiero irme contigo, quiero ser salva. No quiero desperdiciar tu presencia ahorita que llegaste aquí, porque en ese momento ella esperaba su momento para que tuviera un encuentro con Jesús. Y esta mujer no podía, aunque yo creo que quería ir a buscar a Jesús, pero no podía en gran parte, pues porque estaba muy débil, porque tampoco le podía decir a sus familiares, llévenme donde está Jesús, por una sencilla razón que te quiero explicar, y que yo creo que ya lo sabes, pero te lo recuerdo. En el tiempo en que esta mujer vivió, la ley de Moisés de ese tiempo, condenaba a toda mujer, porque era para las mujeres, que sangraba, que estaba en su periodo, tan solo que estuviera en su periodo menstrual. Esas personas eran impuras y no tenían derecho a salir al público, porque si lo hacían, estaban condenadas a morir, ¿sí? A morir como impuras.
en las mujeres que normalmente tienen su periodo natural cada mes. Ahora imagínate una mujer que en un momento dado está sangrando permanentemente. Pues no podía ir. Pero ella dijo, no, yo voy a valorar la presencia de mi Señor y voy a ser salva. ¿Sí? Y llegó el momento en que supo que Jesús había venido, porque cuando Jesús llegaba, cuando la presencia de Dios se manifestaba, había gran alboroto, ¿sí? Se oía mucho ruido, y ella supo que era Jesús, y a ella ya no le importaba la vida. Dice, si me matan, pues ni modo, pero yo voy a intentar estar en la presencia de Dios. Yo no voy a desperdiciar la presencia de Dios por un segundo, tan solo tocando su manto, yo voy a ser salva. Y eso hizo. Qué importante es ver cómo cuando valoramos que Dios está en nosotros, debemos de aprovechar todo eso para no dejar que nos vayamos a perder. Si estás enfermo, ora, acércate a Dios. Tú tienes la presencia de Dios. Tú tienes el poder de orar por tu sanidad, por esa enfermedad que tienes en tu cuerpo. Yo recuerdo cuando mi esposa estuvo muy grave, que pues yo la veía consumirse y que no podía comer y que sus intestinos no se movían y no pasaba la comida. Ella le habló a su cuerpo. Ella no despreció la presencia que tenía ahí de Dios. Ella dijo, muévete porque el Señor me dice que tengo que ordenarte porque Él está conmigo y tú te vas a mover, intestino. Y no despreció eso. Lo hizo. Y aquí la tenemos, 11 años de vida que Dios nos ha dado. Y eso pasa cuando tú no sabes que tienes a Dios en tu corazón. Y dices, voy a ver a quién le hablo que venga a orar por mí. Tú puedes orar por ti si has recibido a Cristo. Si crees que en tu vida está morando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tú puedes orar por ti. Y tú puedes sanar. Y tú vas a sanar, así como sanó ella. No digo que esté mal que pidamos oración a todo el mundo. Está bien. Pero ¿cómo es tu fe? ¿Estás viviendo con la fe de todo el mundo o con tu fe? Porque Jesús, cuando concluyó con esta parte de sanar a esta persona, Él le dijo, tu fe te ha salvado. Así le dijo. Porque es la fe de uno, mi fe, la que hace que el milagro se opere en mi vida. Porque muchas veces nos confiamos en decir, ya va a orar el pastor principal de Amistad de Jalapa, David Meneses, y ya con que ore él, ya todo va a salir. Sí es posible, pero tú tienes la presencia de Dios y tú eres quien necesitas ese milagro. Entonces es tu fe la que finalmente va a operar ese milagro. Por eso te digo que no debemos menospreciar esa presencia de Dios, como el hijo mayor menospreció el vivir en la casa del Padre. Y no aprovechó lo que tenía ahí, porque siguió viviendo con envidia, con rencor, con angustia, con enojo, hasta con falta de fe, a lo mejor hasta murmurando en contra de la casa de su padre, porque eso le dijo, pues no me has dado ni un solo cabrito a mí. ¿Qué le dice el padre? Hijo, pues tú estás aquí, todo es tuyo, si tú no lo quisiste usar, pues fue porque tú no lo quisiste, nadie te lo hubiera negado. Así pasa contigo. Acuérdate de que debemos de reconocer que tenemos a Cristo, a el Padre y al Espíritu Santo morando en nuestra vida. No desperdiciemos su presencia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo despido. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y espero que la hayas tomado, Señor, con todo tu corazón, cada persona. Y también damos gracias, Señor, por
todos aquellos que nos llaman y nos dicen que pues hay victoria en muchos, ¿sí? Y también seguimos orando por aquellos que tienen esa necesidad, principalmente de, pues con los hijos, que pues ya se desesperan también, y gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que tienen esa necesidad, Señor. Los jóvenes, Señor, nos interesan, a ti también te interesan, Señor, esos jóvenes, Señor, que ya no saben qué hacer, Señor. Dales, envía, Señor, el propósito que tú tienes para ellos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos que tú les das propósito, Señor, porque nos duele mucho saber, Señor, que un joven, una persona sin propósito, sin meta, Señor, se estén suicidando, Señor. Nos duele mucho, Señor, y nosotros estamos aquí, Señor, para decirles que tú tienes planes con ellos, Señor, que tú tienes, Señor, muchas cosas todavía, que tú los diseñaste, Señor, para que estén en comunión contigo. Y por eso en estos momentos, Padre, Madre, si tú no tienes a tu hijo ahí, tú recibe a Cristo y reitera si ya lo hiciste, y vamos a llevarte a esa oración rápidamente, porque no se trata de hacer grandes oraciones, sino de corazón y con fe, llevar a tu hijo a esa presencia de Dios. Él sí puede ir. Tal vez tú dices, pues ni está aquí, ni me obedece, ni se va y no sé dónde anda. Pero el Espíritu Santo, Dios, sí puede ir a ver dónde está. Enviamos ese Espíritu Santo a cada hijo, a cada joven, Señor, para que tú lo guardes, para que tú, Señor, lo rodees de gente, Señor, buena, gente de tu parte, Señor, y lo guardes, lo libres de todo mal. Y hacemos esta oración, repítela por favor, reitera al Señor que tú le crees que Él es el Señor y el Salvador de tu vida y de toda tu descendencia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Padre. Amén. Amén. Pues te recordamos y te animamos a que estas predicaciones tú las remitas, las difundas a tus contactos. Tenemos que extender la palabra de Dios. Los tiempos son muy terribles. Una mala noticia para el estado de Veracruz: lamentablemente pues se despenalizó el aborto, o sea, se autorizó la pena de muerte para inocentes. Dicen ahí que a partir de las 12 semanas, desde el primer segundo, es una muerte. Y qué terrible. Vamos a orar porque el Señor toque a muchas personas que estén con un riesgo, como es la juventud, porque esto se puede abatir evitando este tipo de pecados, ¿sí? Las relaciones que no están avaladas por Dios, solamente a través del matrimonio. Sí, Señor, gracias. Ora por todos ellos y que Dios les perdone a todos estos legisladores que creen que están haciendo cosas buenas y lo único que están haciendo es obedeciendo al autor de la muerte, al diablo. Así es. Que Dios te bendiga. Hasta luego.